Buenas tardes, estimada docente. Buenas tardes, compañeros. Les voy a dar a conocer sobre los 3 bancos investigados aquí en Ecuador. En este caso es Produbanco, el Banco del Pichincha y el Banco del Pacífico. En el Produbanco, el crédito para la compra de activos fijos nos da un plazo de hasta 60 meses de financiamiento con el 70% del valor de la inversión, mientras que en el Banco Pichincha las líneas para la empresa y microempresa, financiamiento para equipos, activos fijos, plazos informados en distintas líneas, como es en los equipos, de hasta 36, 60, 84 meses, según el tipo de producto. En los requisitos generales, pues desde el RUC, las declaraciones y la solicitud. Mientras que en el Banco del Pacífico, los créditos comerciales para empresas y requisitos documentales como el RUC, declaraciones, balances, solicitud firmada, productos de renovación comercial para la maquinaria, documentos en PDF de requisitos de PAIN disponibles. Los requisitos generales, pues tenemos que basados en las páginas oficiales, la documentación y condiciones típicas exigidas son los documentos legales de la empresa, la información tributaria y contable, la solicitud de crédito, referencias bancarias, comerciales y sobre todo el soporte de ingresos, como el flujo de caja, proyección del proyecto en caso de inversión. Y otro punto muy importante es sobre las garantías, dependiendo del banco y sobre todo dependiendo del monto que se va a solicitar. En las condiciones claves por banco, en este caso lo vamos a hacer por el Produbanco, que nos tiene por un producto de activos fijos el crédito para empresas PAIN, que es un plazo de hasta 60 meses para maquinarias y equipos, mientras que el porcentaje de financiación es de hasta el 70% del valor de inversión según su página oficial. En la ventaja del Produbanco es que la orientación a PAIN, el financiamiento relevante para maquinaria, procesos de asesoría y simulador en línea. Esa es una de las ventajas llamativas por las cuales más adelante les voy a explicar el por qué se decide por el Produbanco. Mientras que en el Banco del Pichincha tenemos el producto que viene haciendo los créditos productivos para PYMEs y microempresas como activos fijos y maquinaria. El plazo varía según la línea en productos para microempresas que aparecen hasta de 60 y 84 meses para ciertos destinos. Para equipos de algunas líneas muestran hasta 36 meses dependiendo del producto y del segmento que se vaya a solicitar o vayan a pedir el financiamiento. El porcentaje de la financiación depende siempre del producto en este caso y los montos van desde $500 hasta $150,000 en microcréditos, condiciones y sobre todo las tasas según el tarifario que maneja el Banco del Pichincha. La ventaja que tiene el Banco del Pichincha es que la cobertura es extensa en Ecuador en las líneas específicas para microempresas y opcionales para las más largas en productos seleccionados. Por otro lado, tenemos que el Banco del Pacífico en el producto
crédito comercial, corporativo para empresas, productos orientados a ampliación, renovación de maquinaria. En el plazo segmentado atienden empresas con ciertos niveles de ventas, algunas líneas enfocadas a medianas y grandes empresas. Los requisitos es la solicitud firmada, el RUC, el mínimo de antigüedad, las declaraciones de impuestos a la renta desde hace 3 años atrás, declaraciones de IVA de los últimos meses, balances certificados por el IES, SRI, entre otros, y hay que hacer un documento con los requisitos que solicita el mismo banco. La ventaja de hacer un financiamiento con el Banco del Pacífico es que existen soluciones para empresas con mayores ventas y estructuras formalizadas que mantienen condiciones preferenciales para clientes con historial. Por otro lado, haciendo un análisis económico en el escenario posible con Produbanco, por su política financiera más que todo del 70%, es que el precio de la maquinaria es de $20,000, mientras que el financiamiento del 70% es 14,000, pues en este caso nosotros aportamos con el 30%, que es los 6,000 de entrada, y con un plazo aproximado o máximo de 60 meses. La tasa de empleo no publicada en la web es del 10% anual, pero en este 10% anual es nominal para cálculo ilustrativo. Haciendo el cálculo de la cuota mensual, hacemos que los 14,000 se maneje al 0.10 por los 12 meses, que vienen a ser un total de 0.00833333, y nos da un número exacto de los 60 meses. La cuota mensual aproximada es de $297.46 para el pago en total de los 60 meses, que viene a ser un total de $17,847.60, mientras que los intereses pagados es de $3,847.60. Importante es la tasa usada del 10% en solo las tasas para créditos productivos y activos fijos, que varían según su riesgo, su garantía y sobre todo su historial. Mientras que al hablar de evaluación de riesgos y consideraciones, debemos evaluar la capacidad de pago, las garantías, los plazos versus los costos y sobre todo las alternativas. Al hablar de capacidad de pago, presentar un flujo de caja proyectado que se muestre que la nueva maquinaria aumentará la productividad, aumentará las ventas y reducirá los costos. En esto mejora la aprobación y las condiciones de la empresa. En cuanto a las garantías, se pueden bastar con el activo más el aval personal, y si no pueden pedir garantías adicionales, verificar que existe esa entidad. Mientras que al hablar del plazo de costos, el plazo viene a ser más largos, que reducen la cuota mensual, pero los intereses totales aumentan. Pero al hablar de un impacto financiero, de preferencia, por lo menos es el costo total y la menor presión mensual. En el plan de acción
debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Preparar la carpeta con las solicitudes, en este caso, con todos los documentos básicos, que es el RUC, el número de propietario, cuántos propietarios son, cuántos inversionistas, en sí un sinnúmero de documentos que validan que la empresa se encuentra en total rendimiento y que solicita una maquinaria para dar un mejor soporte para que la empresa siga avanzando. También solicitar las cotizaciones formales. Al hablar de cotizaciones formales, debemos tomar en cuenta que nosotros debemos entregar un documento detallado de cuáles son las actividades que como empresa nosotros tenemos en sí. Al hablar de comparación económica formal, quiere decir que nosotros como empresa vamos a verificar, a comparar con este caso con el número de bancos, que son 3, cuál de estas 3 entidades bancarias nos facilita mejor el desenvolvimiento financiero que nosotros necesitamos para poder adquirir esta máquina o este equipo. En la negociación y estructura, una vez encontrado el banco, una vez encontrado la entidad que nos va a financiar, pues hacemos la negociación y damos por terminado con la formalización en cuanto a documentos, tanto otorgados por el banco como otorgados por la empresa. Muchas gracias.